Bueno, aunque me cause vergüenza, os voy a contar lo que pasó. Pues tenía unos 15 años, calculo, y yo, recordando cómo era mi juventud y viendo cómo están las cosas ahora, creo que era un tiempo de mucha violencia en mi país. Estamos hablando de los años 70, 80. Yo nací en 65. Era la época del hooliganismo en el fútbol. ¿Habéis oído del hooliganismo? ¿No sabes qué es hooligan? Pues hooligan creo que viene de una tribu de alemanes como los vándalos. ¿Conoces la palabra vándalo? ¿Sabes de dónde viene? Era una tribu de vándalos, de los bárbaros que bajaron de Alemania, del norte de Europa, después de la caída de la civilización romana, y eran, pues eso, vándalos. O sea, eran los vándalos. También hubo otra tribu, creo que se llamaban los hooligans. Y ahora, vándalo es alguien que se dedica por ahí a romper cosas. Y el hooligan era uno por ahí que se dedicaba a romper cabezas. Es una palabra que ha entrado en los idiomas con ese significado. Entonces hubo mucho hooliganismo en el fútbol, que entraban ahí en los partidos de fútbol y empezaban con botellas, incluso con lo llaman bombas de petróleo, petrol bombs, que tiraban, que se explotaban y se encendían. De hecho, durante gran parte de mi juventud, Inglaterra estaba prohibido. Yo no soy de Inglaterra, soy de Irlanda, pero es del país al lado y influye mucho. Estaban prohibidos de ir a jugar fútbol en Europa. Los ingleses aquí no entran en la Liga de los Campeones y en todo eso durante 10, 15 años prohibidos. Y era la época también del punk. Y era la época de la violencia en mi país por una guerra que hubo. Y hubo mucha ira en el aire. Y entre los chicos en el colegio hubo muchas peleas. Hubo muchos, como comenté ayer, también muchos abusos físicos, no sexuales. Al menos yo no conocí eso. Algún caso de un homosexual, un profesor que iba corriendo detrás de otro chico en una salida a las montañas, tocándole el trasero, eso sí. Pero a lo que voy ahora es que hubo mucha violencia. Todo esto se sabía entre nosotros, lo del hombre este. No se decía nada. Ya sabes, como los chicos se juntan y jajajaja, ya has oído, jajaja, como si fuera una broma. Y los adultos, los padres ni siquiera se enteran. Así ha ido trabajando el demonio en las sombras. Pero sí, la violencia de profesores a hijos, a alumnos, palizas en el colegio, palizas en casa y palizas y peleas también en la calle entre los mismos alumnos. Hubo toda una epidemia en mi colegio de peleas entre los chicos. Éramos unos 750 alumnos en el colegio. Y nada, teníamos nuestras amistades, nuestras pequeñas, no digo pandillas, no nos dedicábamos al crimen, pero grupos de amigos, ¿sabes? Y yo me llevaba muy bien con uno, y sabéis que un aspecto esencial de la amistad es la lealtad. Yo cuento contigo y tú cuentas conmigo. Yo iré a la guerra por ti. Y así, con esos sentimientos, con esas ideas nobles, pues nos fiamos unos de otros.
una noche, una tarde-noche del verano, ahí hay luz hasta las 10 o incluso 10:30 de la noche. No como aquí. Aquí es de 6 a 6 todos los días, todo el año. O de 5:30 a 6:30, más o menos. Creo que por ahí, según vas entrando más en el país, dura un poquito más. Pero vamos, más o menos lo mismo. No tenéis esos cambios. Ahí, en mi país, en pleno invierno, se pone oscuro a las 4:30 o 5. Quizá no tanto. Si es un día lluvioso y muchas nubes, hay que poner las luces en el coche a las 5 fácilmente. Y en el verano a las 10:30. Entonces, pues nada, tienes luz y tal, y estás ahí jugando fútbol, donde el parking del supermercado jugábamos fútbol, o también había una pista cerca. Y había un chico que era de otro grupo, era mucho más grande que yo. Y siempre se metía conmigo, porque yo era pelirrojo. Ahora no soy pelirrojo. Dios me ha liberado de esa cruz. De otra manera. Y me llamaban zanahoria. ¿Qué te van a llamar? ¿Qué te van a llamar? Si tienes pelo naranjo. Pero padre, en tu país todos tienen pelo rojo, ¿no? Pues no. Un porcentaje, en mi clase no había ninguno, solo yo. Además era siempre el más jovencito de mi clase y era gordito y me faltaba una parte de un diente aquí delante y tenía pecas y pelo rojo. Gafas no tenía todavía, gracias a Dios, porque tenía ya bastante para meterse conmigo. Tuve un estirón más tarde y me normalicé. Y este chico se metía conmigo y se saltaba encima y me cogía por ahí, y me daba en la cara y siempre dominando y humillando en un plan jovial, pero en un plan bruto también y humillante. No me pegaba, digamos, violentamente, pero me pegaba cariñosamente y para mí no me hacía gracia. No, eso. Entonces en un momento dado me enfadé con él y le insulté y le mandé a ir bien lejos. Y no se fue muy lejos, se puso más cerca todavía y me dio una buena paliza por el insulto que le dije, que era un insulto bastante feo. Y me dejó con los labios rotos y con la nariz sangrando. Me dio un buen repaso el tío, delante de todos. Y luego hubo una separación, mis amigos conmigo, él con otro grupo, se alejaron y estaban hablando ahí entre ellos. Y había ahí uno que estaba metiendo cizaña contra mí y contra mi amigo. Y le convenció al animalito este a que viniera a dar una paliza también a mi mejor amigo. Ha sido él que ha animado al otro a decirte eso y anda diciendo y yo qué sé qué dijo, pero vamos, echando leña al fuego. Y vino el gigante y ¡ala! Otra vez, una paliza también para ti, para mi amigo. Y mi pobre amigo, pues, no era pelirrojo, pero tampoco tenía la altura y la fortaleza y él le estaba pegando en la cara, dándole. El truco entonces era cogerte del pelo y ¡pum! ¡Pum! Así en la cara. Entonces en ese momento yo estaba ahí. ¿Qué hago?
¿Y qué hice? Ay, Dios mío, tierra, trágame. Han pasado 45 años, 45, y todavía me da vergüenza. Pues había por ahí, más o menos cerca, vamos a decir a 8 minutos corriendo, un amigo nuestro que era más grande. Y yo sabía dónde vivía, y era un tío que tenía fama. O sea, era grande y tenía fama de ser un tío duro. Como Oscar, por ejemplo. Un Oscar o un Mario. Un armario. Como Mario el armario. Y fui corriendo y llegué a su casa y toqué el timbre y él bajó y dije, oye, ven, que están dando una paliza ahí abajo a Henry. Y vino, y al llegar mi amigo estaba allí con los labios rotos y sangrando la nariz, igual que yo, una copia exacta, los dos. Y no olvidaré jamás cómo me miró. ¿Dónde estabas? Me ha dejado solo. Una mirada que me traspasa el alma hasta el día de hoy. Me ayuda a imaginar cómo miró Jesús a Pedro cuando Pedro le dejó solo. Le juró que no le conocía. No tengo nada que ver con ese hombre. Lo que pasa es que en la mirada de Jesús no hubo amargura, no hubo desprecio. En la mirada de mi amigo algo de eso hubo. Quizá más simplemente tristeza, confusión, dolor e ira. Estaba enfadado. Ahora, ¿yo qué tenía que haber hecho? Estaba solo, los demás se habían ido. Él era más grande, la paliza estaba garantizada, una para mi amigo y otra más para mí, con también sus amigos alrededor. Entonces, ¿qué iba a hacer yo? Era impotente. Y pensé en un nivel práctico, voy a buscar, pero me alejé y metí la pata. Y la amistad nunca volvió a ser como antes. Yo se lo dije, mira, mi mente era esto. Fui a la casa de Paul, se llama, recuerdo todos los nombres todavía, claro. Y vino conmigo y él me perdonó, dijo, vale, entiendo, pero no, nunca fue igual después de eso. Porque ¿qué tenía que hacer yo? Pues al menos estar ahí. Por lo menos permanecer. Meterme entre ellos, pues quizá también, mejor todavía, pero por lo menos no dejarles solo. Por lo menos estar presente, decir algo, meterme otra vez entre los dos y recibir unos golpes más. Esa es la amistad, esa es la lealtad, esa es la valentía. Luego, cuando llegué a casa y estaba con la cara inflada y los labios rotos, dije a mi madre que me había caído de la bicicleta. Y ella, ay, pobrecito y tal. Pasan 3 días y vuelve a la peluquería. En la peluquería las mujeres se enteran de todo. Y no sé quién le contó, ha estado por ahí tu hijo dando golpes, no, recibiendo golpes. Y luego mi madre viene a casa y casi me hace lo mismo, casi me da una paliza. Creo que lo de mi madre era peor.
Era una paliza verbal y con dolor, y hijo mío, ¿qué voy a hacer contigo? Siempre tú, y ya sabéis cómo son la madre. Bueno, pues nada, esa es la historia. Y te das cuenta de que no he sabido estar. No he sabido estar. No he sido buen amigo. Tenía que haberme quedado. Bueno, puedes inventar 1000 excusas, pero fue una humillación y luego corrió la voz, claro. ¿Has oído lo que hizo Power? ¿Has oído lo que pasó y tal? Y Power es mi apellido. No sé, pero sí sé que así anda la gente y así habla la gente. Pues nada, queridos hermanos, esto a mí me sirve para... He tenido muchas experiencias más de ese tipo. De mirar hacia atrás y darme cuenta de que, uy, en ese momento no estuve a la altura. Y eso es una experiencia dolorosa que tenemos que tener todos. Cuando huyes de la cruz, cuando abandonas a Jesús, después tienes una sensación horrible de no haber sido el hombre que Dios te pide ser. Y esto es la experiencia de Pedro. Pedro le seguía de lejos. Yo estoy aquí, solo, siguiéndole. Los demás nos han dejado. Entonces, probablemente se convenció de que estaba siendo valiente y fiel. Pero en la hora de la verdad, como le siguió de lejos, como se había echado a dormir 3 veces, después de pedirle a Jesús, acompáñame, 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 velad y orad, se puso a dormir. Y al final, cuando eras joven ibas a donde querías. ¿A dónde quería ir? Pues lo más lejos posible de Jesús. Siguiendo su propia voluntad, siguiendo los impulsos de la carne. Joven, en la plenitud de sus fuerzas, le dejó solo, salió corriendo. Fuiste a donde tú querías. Cuando seas mayor, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. A donde no quieras. Te dejarás llevar y morirás por mí. Os señalo otra vez la valentía de Pedro que hemos contemplado en la primera lectura. Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Este es el mismo hombre que ha sido cobarde ante los mismos hombres que le habían acobardado. Estaba encerrado con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Las mismas autoridades que capturaron, torturaron y mataron a Jesús, ahora Pedro delante de ellos. Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. ¡Qué tío, Ahora sí. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Se retiraron felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Pues nada, estamos contemplando a un Pedro transformado, lleno de vigor, de energía y de valentía. Y os señalo también un detalle más.
antes de hacerle Jesús el triple examen, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? El mismo Pedro, dice San Juan en el Evangelio, que es la tercera vez que Jesús les apareció. La primera vez fue cuando los 12 estaban en el cenáculo con las puertas cerradas, temblando de miedo. La segunda vez fue cuando una semana después apareció estando Tomás. Tomás, ven para acá, mete tu mano, toca con tus dedos. No seas incrédulo sino creyente. Y esta es la tercera vez. Entonces Pedro ha tenido esa experiencia con Jesús de haberle traicionado. Y nada más decir, y todavía no ha tenido esta conversación de reafirmar 3 veces Jesús su puesto como la roca. Nada más decir Juan a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se tiró al agua. Tú puedes ponerte ahí, hacerte presente. Aquí tenemos todas las condiciones para facilitar la meditación. Está Jesús en la orilla, tiene todo preparadito. Muchachos, habéis pescado, echad a la derecha. Llenan la red, dice Juan en el barco, es el Señor. Y Pedro se tira al mar, se tira al agua. ¿Por qué? Porque quiere llegar cuanto antes a Jesús. ¡Qué maravilla! El cobarde, el pecador, el traidor. Y Jesús está en la orilla, mirándole a Pedro tirarse al agua y venir medio nadando, medio corriendo. ¿Y qué está pensando Jesús? ¿Cómo le mira a Pedro? ¿Con qué emoción? ¿Qué estará sintiendo y pensando? Ay, Pedro, sinvergüenza, traidor. No. Estará mirándole diciendo, ole mi Pedro. Ole mi Pedro, ¿cómo quiere acercarse? ¿Cómo me quiere? Pobrecito mi Pedro. Y lo más seguro, llámame poeta y literato si quieres. Anda por ahí diciendo, Padre Colbe, literato. No, hago oración. Hago lo que recomienda San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola era literato, no, era militar. Jesús, yo supongo que por lo menos se cogieron ahí, así como hacen los hombres de la rada, y le dio un abrazo. Pedro estaba muy mojado. A Jesús eso le da igual. Y le da un abrazo y le acompaña. Luego Pedro coge los peces y tienen esta conversación. Pues nada más, tú de esto, a ver si sacas oración, a ver si haces oración, a ver si sacas alimento espiritual de reflexión y de petición para ti. Yo, en Pedro, en ese momento, encuentro alimento, me inspira, que eso es lo que Jesús quiere de nosotros después del pecado. Después de la traición, después de la cobardía, que te tires al agua anhelando estar cerca de Él, confiado en su amor y en su perdón y en cómo te va a recibir Él. Lo que no hizo Judas, todo lo contrario a lo que hizo Judas. Cuidado con el espíritu de Judas. A lo mejor no te lleva al suicidio, ojalá no, jamás, Dios mío. Pero un asco contigo mismo, un cinismo, hasta querer esconderte de Jesús, alejarte más de Jesús, ahí está el peligro. Y ahí es donde San Pedro nos da tanta luz y tanta confianza. Que así sea.